Y me han pedido que hable sobre los estándares de la SEA. Después de unas charlas tan divertidas como las que he visto aquí de todos a la cárcel y tal, pues hablar de los estándares de la SEA es como decir, cuéntame el Harrison, así en 10 minutos, que es una cosa divertidísima y tal. Pero bueno, evidentemente no voy a contar el contenido en sí mismo de los estándares que nosotros desde la SEA consideramos que es la Biblia del manejo de los factores de riesgo, ¿no? Porque cuando hicimos ya en 2022 los primeros estándares, en 2019, perdonad, se han hecho en 2019, en 2022 y se acaba de salir este año, bueno, a principios de año salieron los estándares de 2024, para el año 2026 saldrán los nuevos estándares. Pues la idea era disponer en un único documento de las guías más útiles para el manejo del riesgo vascular. Realmente nosotros no queremos inventar absolutamente nada. No decidimos qué es lo que tienen que ir en las guías de riesgo vascular, sino nos hemos dedicado simplemente a recoger de la literatura aquellas guías que nosotros creemos más importantes y las hemos puesto en un único documento. Todos podemos tener acceso en ese documento a todo lo que se habla en relación con el riesgo vascular. Por ejemplo, cuando hablamos de lípidos, estamos hablando de las guías del 2019 y las del 2021 de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y de la Sociedad Europea de Cardiología. No estamos contando ninguna cosa que nos hemos inventado, y del resto de las recomendaciones que hay en relación con la diabetes, con la obesidad, con la hipertensión, incluso con la fibrilación auricular, pues son las guías al uso que generalmente utilizamos en nuestro país y están aquí representadas, las europeas de la Sociedad de Hipertensión, las de la SEN, las de diabetes, la del Diabetes Care, de la Sociedad Americana, etcétera, etcétera, etcétera. Además de incorporar en este documento las diferentes guías, pues la Sociedad Española de Arteriosclerosis saca con frecuencia documentos de consenso. Y también esos documentos de consenso que nosotros sacamos, pues los incorporamos o los incluimos dentro de los estándares, los sumamos a las guías que ya existen en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí está Vicente Pascual, pues estas son las guías que la Sociedad Española de Arteriosclerosis, ya antiguas del 2019, tiene incorporados en los últimos estándares sobre la alimentación para reducir el riesgo cardiovascular. Bueno, pues acaban de salir recientemente las nuevas guías, las nuevas recomendaciones de dieta que se incorporarán en los nuevos estándares del año 2026 y estará también actualizada en la dieta que deberemos tener. Pues la Sociedad Española de Arteriosclerosis también ha editado un documento sobre alimentos funcionales y nutracéuticos para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Tanto que nos preguntan nuestros pacientes sobre la levadura roja de arroz y todas estas cosas, el danacol y tal, si son eficaces o no. Bueno, pues efectivamente nosotros hemos hecho un documento y hemos incorporado pues un resumen de este documento en las recomendaciones dietéticas que damos en los estándares de la SEA. La Sociedad Española de Arteriosclerosis también hizo un documento de consenso sobre la utilización de inhibidores de PCSK9, que aceptó el Ministerio, aunque no la financiación, en los grupos que nosotros incluimos, pero que también están incluidos dentro de los estándares, y el consenso que ha mostrado Carlos Guijarro hace un rato sobre la lipoproteína A. Perdón que me he liado. Carlos Laoz. Sobre el consenso sobre la lipoproteína, que no está incluido en los estándares de la SEA del año 2024 porque acaba de salir ahora mismo. Los estándares tienen una introducción, objetivos y alcance del documento, pero después hablan sobre anamnesis, exploración y pruebas complementarias que todos deberíamos hacer en una unidad de riesgo vascular, no solamente en una unidad de lípidos, sino una unidad de riesgo vascular. Y aquí viene una tabla que luego está mucho más extendida en el texto sobre qué hay que recoger en la anamnesis, en la exploración física y las pruebas complementarias que se deberían solicitar de máximos en una consulta de riesgo vascular y especialmente en una consulta específicamente dedicada a los lípidos. Hacemos también unas recomendaciones sobre el diagnóstico del riesgo vascular. Para ello, como no puede ser de otra manera, nuestra recomendación es utilizar el SCORE 2, pero efectivamente el SCORE 2 matizado, porque
lo matizamos en función de si el paciente tiene enfermedad renal crónica o diabetes, que no hay que utilizar el score, son directamente de alto riesgo, si tiene enfermedad vascular, que ya son de muy alto riesgo, pero también en función de si el paciente tiene lesión de órgano diana o enfermedad vascular subclínica, también le ponemos en riesgo o en otro riesgo, y está ahí explicado cómo calculamos el riesgo vascular y nuestras recomendaciones de la SEA. Después hacemos también recomendaciones muy genéricas, muy generales para el control del riesgo vascular, y estas son, por ejemplo, las recomendaciones que tenemos en prevención secundaria, cuándo utilizar en prevención secundaria antiagregantes, hipolipemiantes, si se deben utilizar suplementos vitamínicos o nutricionales, cuándo utilizar fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina, beta-bloqueantes, inhibidores de la aldosterona, etcétera, etcétera. Y después ya tenemos recomendaciones terapéuticas específicas para pacientes con dislipemia, con hipertensión, con prediabetes o diabetes mellitus, en obesidad y síndrome metabólico, en los fumadores y en los pacientes con fibrilación auricular, que evidentemente no les voy a contar para no aburrirles, simplemente poner 3 diapositivas de la parte de lípidos. Esta es la tabla que utilizamos en función de los niveles de colesterol LDL y del riesgo de nuestro paciente, pues cuando empezamos a tratar y el objetivo terapéutico que nos proponemos en cada uno de los casos, cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, tenemos también una tabla un poco compleja, pero es una tabla de que si nosotros estimamos que un determinado paciente debe reducir sus niveles de colesterol LDL por debajo de una determinada cifra, por ejemplo, si es de muy alto riesgo cardiovascular por debajo de 55, pues lo que exponemos aquí es en función del nivel de colesterol LDL que parte para bajar por debajo de 55, pues el tipo de fármaco que debe utilizar o las combinaciones de fármacos que debe de utilizar pues casi de entrada, si es que nos lo permiten, porque la financiación no permite utilizar inhibidores de PCSK9, pero como se puede ver en la diapositiva, pues hasta la mayoría de los pacientes utilizando muchos fármacos pueden bajar su colesterol LDL hasta en un 85% y por tanto si tienen niveles de 300 y pico pueden alcanzar incluso objetivos por debajo de 55. También hacemos recomendaciones sobre el LPA, cómo corregirlo, ya lo ha presentado el doctor Laoz previamente, y después, bueno, pues estos son también recomendaciones sobre presión arterial, pues cómo hay que tratarlas, cómo se tratan, cuáles son las combinaciones de fármacos que tenemos que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, hablamos también de cómo nosotros entendemos que debe ser la organización y el funcionamiento de una consulta de riesgo vascular, y especificamos pues, cosas como la arquitectura, los recursos materiales y los recursos informáticos que tiene que tener. Y después hablamos sobre indicadores, tanto de estructura de actividad como en proceso de calidad, como resultados. Eso es uno de los capítulos últimos. Y por último, hablamos de criterios de derivación de pacientes a las unidades de lípidos y a las unidades de riesgo especializadas y cuándo damos o deberemos de dar de alta a nuestros pacientes de las consultas de riesgo vascular. Y ponemos, por ejemplo, hipercolesterolemias graves, hipertrigliceridemias graves, hipoalfas, en qué situaciones es conveniente remitirlo a una unidad especializada. Y después, en otra diapositiva, pues tenemos cuánto damos a los pacientes. Pues estos son los pacientes con diabetes o hipertensión arterial que deben de remitirse a nuestras unidades. Y bueno, y tenemos otra diapositiva que no la he traído aquí, pues cuando damos de alta a nuestros pacientes de la unidad y la volvemos al médico de atención primaria. Todo esto se ha hecho por múltiples motivos. Uno de ellos es dar proyección e incrementar el número de citaciones de nuestra revista de Clínica de Investigación en Arteriosclerosis. Por ejemplo, disponemos de una tabla enorme, que nos da la tabla 3, que es una tabla enorme, que es esta y esta otra, que son simplemente definiciones, de tal manera que si cualquiera de nosotros quiere hacer cualquier estudio epidemiológico, puede simplemente citar a este documento y recoger de aquí pues lo que es o lo que se considera un paciente fumador es fumador, que es tener un síndrome metabólico, que es la obesidad, que se define como hipertensión. De esta tabla se puede citar para en cualquier proyecto de investigación que queramos, pues venir a esta tabla y ponerlo así. La verdad, como decía, es que una de las cosas que nos interesaba era tener muchas citaciones con los estándares y en nuestra revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis, que ya tiene un factor de impacto en el 2023 de 1,9 y estamos muy orgullosos de ello, y que probablemente ha influido este documento, el documento de los estándares, porque en el año 2024 los estándares de la SEA de este año, que se han publicado este año, tiene
30.000 visualizaciones, está casi empatado, un poquito más que el documento sobre el EPA, pero si miramos el de estándares de la SEA del 2022, pues tiene 75.000 visualizaciones o descargas, que es algo muy importante. El documento de la SEA del 2022 tiene 43 citas y es uno de los documentos más populares, que no sé muy bien qué quiere decir, porque han recibido mayor atención en redes sociales, no sé eso cómo se cuantifica. Números de veces que han sido referenciados en redes sociales, 249 veces, que debe ser algo relevante. Y por último, estamos fomentando acciones alrededor de los estándares y, por ejemplo, pues vamos a sacar el curso de estándares para el control del riesgo cardiovascular. Creo que le van a dar 12 créditos. Este es el del 2022. Ya va a salir el del 2024 y va a empezar en el mes de enero, por si queréis hacer un curso que es una especie de máster casi sobre riesgo cardiovascular. En definitiva, pues todo esto lo hemos hecho con este único objetivo: aumentar la visibilidad y el prestigio de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, y yo creo que estamos teniendo mucho éxito. Y nada más, esto es el Harrison, lo que iba a comentar. Gracias.